Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto a nombre de nuestro rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, desde este hermoso claustro, la sala Fernando Botero del Colegio Civil Centro Cultural Universitario en Monterrey, donde está ubicado el hermoso óleo Arcángel del gran maestro colombiano universal Fernando Botero. Y nos encontramos aquí precisamente para iniciar una sesión de la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero, que la Universidad Autónoma de Nuevo León organiza en la ciudad de Monterrey anualmente a través de la Facultad de Artes Visuales y la Secretaría de Extensión y Cultura de esta institución. Para esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial, la comunicóloga, periodista, promotora cultural y curadora Lina Botero Sea, hija del maestro Fernando, a quien damos una cordial bienvenida. Y asimismo, nuestra anfitriona, la maestra Verónica Delgado Cantú, directora de nuestra Facultad de Artes Visuales. Bienvenidas ambas. El 28 de enero de 2019, nuestro rector, Garza Rivera, inauguró esta sala Fernando Botero para exhibir de manera permanente esta joya artística que se ha incorporado al patrimonio cultural de la universidad, un patrimonio de todos y para todos, gracias a la generosidad del maestro Fernando Botero por donar esta pieza excepcional a la institución, de la cual es doctor honoris causa. Y aquí cabe el agradecimiento institucional a la promotora cultural Rosy Loyola por toda su gestión para concretar el donativo que nos ha hecho el maestro Botero con el Arcángel. En paralelo a la apertura de la sala, se puso en marcha la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero como un homenaje permanente al artista colombiano y un programa académico-cultural para generar conocimiento y difundirlo en torno al arte de nuestro continente. De esta manera, en los 2 años recientes, cada mes de febrero nos han visitado Juan Carlos y Fernando Botero Sea, hijos del artista, y se han realizado una serie de actividades como cursos, talleres y seminarios. Ahora toca el turno a Lina Botero Sea, y para darle la bienvenida, damos la palabra a la maestra Delgado Cantú, directora de nuestra Facultad de Artes Visuales, y que nos comente, por favor, los pormenores del programa de la Cátedra Fernando Botero para este 2021, que, dadas las restricciones por la pandemia del COVID-19, estamos llevando a cabo a través de las redes sociales institucionales. Adelante, maestra Verónica, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero aprovechar para agradecer también al ingeniero Rogelio Garza Rivera, rector de nuestra máxima casa de estudios, al doctor Celso José Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por su invaluable apoyo en la organización de este evento al que hoy damos arranque, la segunda edición de la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero, misma que fue instalada en febrero del año pasado y que se queda en nuestra Facultad de Artes Visuales para ser un referente en el estudio de la obra del artista colombiano Fernando Botero y de muchos otros artistas latinoamericanos. El día de hoy contamos con la presencia de Lina Botero, una mujer creativa y disciplinada que heredó de sus padres el amor por el arte y que tiene el privilegio de trabajar junto a su padre, principalmente en la producción y los montajes de todas sus exposiciones, apoyando con el diseño de catálogos y libros, y quien además es productora ejecutiva del documental Botero, el cual también formará parte de las actividades de la cátedra de este año, que es una sorpresa que tenemos para todo el público, de la cual hablaremos más adelante. Muchas gracias, Lina, por aceptar la invitación que te hace la Universidad Autónoma de Nuevo León para compartirnos tu experiencia en el mundo del arte latinoamericano y del diseño también. Yo sé que muy especialmente nuestros alumnos van a disfrutar mucho el escucharte. También aprovecho estos momentos antes de darle la palabra a nuestra invitada de honor para platicarles un poquito sobre todas las actividades que abarcará la cátedra en esta edición. Y aquí, pues, también es momento de agradecer a mi equipo de trabajo, particularmente al Departamento de Vinculación y Desarrollo Cultural, dirigido por la maestra Celeste Flores, quienes con mucho entusiasmo han organizado los eventos que detallaré a continuación. Del 17 al 24 de febrero tendremos un taller para docentes titulado Análisis de la forma fílmica,
impartido por el doctor Lauro Zavala y moderado por la doctora Heréndira Villanueva. Mañana jueves 18 de febrero habrá una mesa de diálogo sobre arte y política en el contexto latinoamericano, con la presencia del maestro Futuro Moncada, el licenciado Jesús Torres y el doctor Gabriel Verduzco. También habrá una conferencia titulada Una cultura en llamas del puertorriqueño Quintín Rivera Toro. Y 2 talleres para los alumnos, Ledania y Espacios en Colisión, que van a estar en varios días, ejecutándose en varios días. El viernes 19 continúan los talleres y habrá otra mesa de diálogo llamada Metodologías e Investigaciones sobre la Educación de las Artes en Tiempos de Pandemia, con la doctora Ana Fabiola Medina, la maestra Diana Raquel Ballines y la doctora Yasmín Hernández, además de una conferencia titulada ¿Cómo pensar la educación artística en tiempos de pandemia? Museos, espacios culturales y públicos, muy ad hoc en estos tiempos, impartida por la chilena Macarena Ruiz. Para los que gusten del cine, el sábado tendremos Arte Latinoamericano en Corto, que es un ciclo de cortometrajes del Festival Internacional de Cine de Monterrey y de la Facultad de Artes Visuales. Mientras que el domingo 21 no se pueden perder por el Canal 53 el documental Botero, filmado durante más de 2 años en varias ciudades alrededor del mundo. El lunes 22 continuamos con los eventos académicos con la mesa de diálogo Prácticas de las nuevas tecnologías en las artes desde casa, con la presencia de la maestra Almadelia Banda y la doctora Sandra Altamirán, además de una conferencia llamada Cartografías y Desplazamientos del Arte Digital en México, impartida por Dorín Ríos. El martes 23 tenemos la mesa de diálogos interartísticos con la doctora Luz del Carmen Magaña, la maestra Ariadna Isis Pérez y la doctorante Trinidad Guerrero Castorena, además de la interesante conferencia La traducción intersemiótica de literatura a cine, la solución glosemática, de Lauro Zavala. Y finalmente, para la clausura del evento, contaremos con la conferencia magistral Estética Femenina en Latinoamérica, impartida por María Eugenia Chelet. De cualquier manera, si ustedes quieren consultar los horarios y más detalles, pueden revisar el programa general de la cátedra, que se ha estado compartiendo a través de las redes sociales de la Facultad de Artes Visuales y Cultura UANL. Y como pueden ver, pues tenemos actividades para diferentes edades e intereses y esperamos que las disfruten y aprovechen mucho, ya que, como les decía, las preparamos con gran entusiasmo y dedicación. Y bueno, cedo la palabra al doctor Celso Garza para que presente a nuestra invitada de honor. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Verónica Delgado Cantú, directora de nuestra Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por darnos esta panorama, esta bienvenida a Lina y este panorama de lo que será la Cátedra Fernando Botero en este 2021. Y ahora tendremos la participación de nuestra invitada, Lina Botero Sea, a quien reiteramos la bienvenida a nuestra institución a través de estas plataformas digitales. ¿Cómo estás, Linas? ¿Cómo te encuentras en este confinamiento mundial? Bueno, muchas gracias, Celso, muchas gracias, Verónica. Les agradezco enormemente esta invitación a ser parte de esta cátedra. Para mí realmente es un gran honor porque Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León guardan un lugar muy especial en nuestros corazones, muy especialmente en el corazón de mi papá, no solamente porque ahí recibió el doctor honoris causa de manos de ustedes, sino porque también fue recibido allí de una manera extraordinaria en el 2007 cuando se colocó la escultura monumental del caballo en Monterrey. Total que guardamos todos unos recuerdos maravillosos de esa estadía en Monterrey y ahora me honra muchísimo poder participar y traerles un poco una visión de lo que sea el trabajo de mi padre. También estoy muy contenta con la posibilidad de que se presente el documental en las redes de la universidad y espero que muchas personas tengan la oportunidad de disfrutarlo. Fue, como dicen ustedes, el resultado de más de 2 años y medio de trabajo y creo que es una visión muy completa de lo que ha sido la obra y la vida de Fernando Botero. Muchas gracias, Lina. ¿Y qué opinión te merece la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero en la Universidad de Nuevo León? Una cátedra académico-cultural como la que estamos viviendo. ¿Qué te suscita? ¿Qué te provoca? Pues primero que todo es un gran honor para mi padre, para toda la familia,
que se dicte una cátedra en su honor en una universidad tan importante como la de ustedes y con un alcance tan importante como el que ustedes me contaban hace poco, porque según entiendo han habido más de 2 millones de personas que se han podido conectar a las redes y hacer parte de esta cátedra. Total que el confinamiento y la pandemia tienen también sus ventajas y hay que mirarle y encontrarle siempre pues el lado, la cara positiva de la moneda. Así que me parece maravilloso que la obra de mi padre pueda llegar al alcance de tantas personas gracias a ustedes. Muy bien, Lina, muchas gracias. Ahora sí, damos paso a la presentación por parte tuya, a tu participación en esta cátedra de arte latinoamericano Fernando Botero, en tu calidad de comunicóloga y periodista muy reconocida y con diversos premios por tu desempeño profesional, así como por tu labor como curadora de exposiciones, particularmente en torno a la obra de Fernando Botero, la más reciente, Fernando Botero, 60 años de pintura, que se presenta actualmente en el Palacio de Correos de Madrid, España. Y sin más preámbulos, con ustedes, Lina Botero Sea, adelante con la presentación. Muchas gracias, pues esta es una presentación que armé con el ánimo de darles una visión global sobre algunos de los temas más importantes que han ocupado la carrera de Fernando Botero. Daremos una visión global de lo que ha sido obviamente el núcleo de su pintura, que es el trabajo que se centra principalmente en sus recuerdos de infancia y de adolescencia en Medellín, Colombia, donde nació y donde creció y donde vivió hasta la edad de los 18 años, cuando por primera vez salió de la ciudad para ir a Bogotá, donde llevó a cabo su primera exposición. Total que tendremos una mirada a estas obras que representan el núcleo de su obra. Después también tendremos una visión sobre otros temas importantes que han ocupado su carrera, que han sido los cuadros religiosos. A pesar de que mi padre no es un ser religioso, la religión ha sido un tema recurrente en su obra, porque en ella encuentra 1000 posibilidades plásticas y de colorido que ha tenido infinita curiosidad de explorar a través de sus años. Hay otro aspecto de esta presentación en el cual miraremos los cuadros que él ha dedicado al tema de las versiones, que son los cuadros que él ha creado como homenaje, como tributo a los artistas que tanto han influenciado su obra. Él dice que la riqueza de un artista consiste en la fusión de influencias que han marcado su vida y su trabajo. Y el talento de un artista empieza por reconocer o por escoger a aquellos artistas que se van a convertir en íconos para su trabajo, en íconos para su vida artística. Total que hay un aspecto muy importante de su obra que está centrada en estas versiones. Luego también miraremos su obra en cuanto a naturaleza muerta. Hay pocos artistas contemporáneos hoy en día que dedican tanto trabajo al tema de naturaleza muerta, que fue, sin embargo, un tema muy importante a lo largo de la historia del arte. Y en el caso de Fernando es muy importante, porque justamente allí este es un tema donde más importante que el tema mismo es el estilo con el cual se desarrolla. Él siempre ha dicho que hay una diferencia muy grande entre una naranja pintada por Cézanne o una naranja pintada por Picasso o una naranja pintada por Botero, porque en esta forma tan sencilla de la naturaleza como es una naranja, está reflejado la totalidad de las convicciones artísticas de un artista. Y eso se traduce en el estilo del artista. Y cuando el estilo está arraigado de una manera tan fuerte, es reconocible inmediatamente, aún en la forma tan sencilla como la de una naranja. Total que aquí tendremos una visión global acerca de este tema que ha sido también muy importante en la obra de Fernando Botero. Luego otro tema al cual él ha acudido con frecuencia ha sido el tema de la corrida, un tema que lo apasionó desde muy pequeño, cuando desde la edad de los 12 años fue inscrito en la Escuela Taurina del Banderillero Aranguito en la Plaza de Toros de Medellín por su tío Joaquín. Mi padre perdió a su propio padre, es decir, mi abuelo murió cuando él tenía 4 años de edad. El tío Joaquín se convirtió en una figura muy importante en la vida de los 3 hermanos y a los 12 años se inscribió a mi padre en la Escuela Taurina. Él quería ser matador. Muy rápidamente, cuando le soltaron un toro de 500 kilos en la plaza, se dio cuenta que esa no era su vocación y que iba a escoger el camino de la pintura, que además en su momento fue también una decisión de mucha valentía, de mucho valor, porque
Medellín, Colombia, era obviamente una ciudad muy provincial, un mundo muy provincial. En la cordillera andina no había ningún acceso al arte, no existían museos, no existía nadie en la familia que tuviera ese talento. Y sin embargo, mi padre, con una claridad absoluta y desde una muy temprana edad, supo que quería ser artista. Total que la corrida fue el tema principal y el tema más importante a partir de los 15 años, cuando vendió sus primeras acuarelas en la Plaza de Toros de Medellín. Y después, por alguna razón, ese tema desapareció de su obra hasta 1983, cuando volvió a aparecer con una fuerza absoluta, y entonces empezó a pintar óleos, sanguíneas, dibujos, acuarelas, carboncillos, utilizó muchísimas técnicas para trabajar este tema, que llevó a cabo finalmente y que presentó en el Museo de Arte Reina Sofía en Madrid en una gran exposición, y también en el marco del Salón de los Independientes en el Grand Palais de París. Total que ese también ha sido un tema muy importante. Luego está también el tema del circo, un tema que apareció en su obra en el 2005. Y cuando hablo de temas es porque Fernando Botero se aleja de pronto de esas obras que representan el núcleo de su trabajo, que son aquellas inspiradas en sus recuerdos de infancia y adolescencia viviendo en Colombia, cuando de pronto desarrolla una fascinación por un tema X como los que les acabo de presentar, y entonces trabaja de manera inagotable durante un periodo de tiempo exclusivamente ese tema. Eso sucedió con todos estos temas de los cuales he hablado hasta ahorita, y sucedió nuevamente en el 2005 con el tema del circo. Él se encontraba en México, en un pueblo de pescadores que se llama Cihuatanejo, y allí pues de pronto se encontró un día con un circo humilde que llegó al pueblo y hizo una especie de procesión, de desfile por medio del pueblo para publicitar su llegada. Y mi padre, que estaba caminando por el pueblo con su mujer, quedó fascinado con este circo, y durante 3 días seguidos fue a ver el circo y quedó absolutamente hipnotizado con la magia, con la humildad, con la modestia, con la poesía que tenía este circo. Y este se convirtió durante un periodo de tiempo largo en un tema muy importante de su trabajo. Y finalmente también tendremos una mirada hacia el tema de Abu Ghraib, que representó una especie de paréntesis en la obra de Fernando Botero, porque para mi padre el arte siempre ha tenido como objetivo principal generar placer. Él dice que el gran arte, a través de la historia de la pintura, ha tenido como objetivo principal generar placer, dar valor a la vida. El arte contemporáneo hoy en día tiene como objetivo principal más bien criticar, producir shock, y en cambio el arte a través de los siglos ha tenido un objetivo muy diferente a este. Sin embargo, en su propia obra tuvo un paréntesis cuando dedicó un periodo de tiempo al tema de Abu Ghraib, que fueron las torturas que sucedieron en las cárceles de Irak por parte de los soldados americanos. Este tema enfureció tanto a mi padre que empezó a dibujar y a pintar este tema de una manera inagotable, pues durante un periodo de tiempo. Total que también tendremos una mirada a esto. Así que yo espero que en esta presentación, que dura aproximadamente unos 20 minutos, ustedes puedan tener una visión un poco global sobre lo que ha sido la obra de Fernando Botero. Fernando Botero nació en Medellín, Colombia, en 1932. Sus primeros años estuvieron marcados por la ausencia de su padre, quien murió cuando él tenía apenas 4 años de edad, y una infancia con muy pocos recursos económicos, en medio de un mundo provincial y aislado en la cordillera andina. Sin embargo, desde muy temprana edad entendió con una claridad absoluta que su destino era ser artista. Su primera exposición individual, llevada a cabo en la Galería Leo Matisse de Bogotá en 1951, con 19 años de edad, forjó desde el inicio de su carrera el lugar que más tarde afirmaría. Hoy en día, Fernando Botero, con 88 años de edad, es uno de los artistas más exhibidos y más publicados en el mundo entero, con exposiciones en más de 50 de los museos más importantes del mundo, como el Hermitage de San Petersburgo, el Grand Palais de París, el Reina Sofía de Madrid, el Pushkin de Moscú,
el Museo de Arte Moderno de Estocolmo, el Hirshhorn Museum de Washington, D.C., el National Museum de Beijing y el China Arts Museum de Shanghai, por citar tan solo algunos, los cuales son testimonio de su gran acogida. Cuando pensamos en Fernando Botero, pensamos ante todo en su estilo, único y reconocible, caracterizado por explorar el volumen y la sensualidad. Su inclinación natural por el volumen data de sus primeros años, como se aprecia en la acuarela titulada Mujer llorando que pintó cuando tenía apenas 17 años de edad, en la cual se discierne ya, de manera casi intuitiva, una tendencia hacia la redondez de la figura y la exaltación de la forma. Sin embargo, su encuentro en Europa a la edad de 20 años con las obras maestras de la pintura italiana, en particular los artistas del Quattrocento, junto con los textos de los grandes teóricos de ese periodo, los críticos Bernard Berenson y Roberto Longhi, le permitieron desarrollar la estructura intelectual, el conocimiento teórico y la perspectiva histórica que le faltaba para crear las bases que le sirvieron para la creación de su propia obra. Desde entonces, su constante búsqueda y experimentación con aquello que le obsesiona, el volumen, la luz, el color, la técnica, la composición y la forma son los motores que impulsan su continua evolución. Su temática es local, pero su lenguaje es universal. Para Botero, el objetivo principal del arte es generar placer. La gran pintura tiene una actitud positiva ante la vida, señala el artista. Su propuesta, lejos de agredir o escandalizar, brinda una realidad alterna y poética, un placer estético y una sensualidad visual. La capacidad que tiene su obra de transmitir placer y de acercarse al espectador de manera directa, sin necesidad de explicaciones ni intermediarios, lo han convertido en un artista de alcance global. Esta presentación explora el trabajo de Fernando Botero a través de los temas principales que han ocupado su obra desde sus comienzos. El núcleo de la obra de Fernando Botero surge de sus raíces en su natal Medellín, Colombia. A partir de los recuerdos de su infancia y juventud, realiza la propuesta central de su obra, en la que conjuga la tradición estética occidental, principalmente la del Renacimiento italiano y de los grandes maestros que tanto marcaron su obra, como Piero La Francesca y Paolo Uccello, con la experiencia latinoamericana. En 1956, Fernando Botero, recién casado, se traslada a vivir a México. ¿Por qué México? México era en ese entonces la meca del arte para los artistas latinoamericanos, quienes hasta ese momento tenían la mirada volteada hacia Europa, hacia la problemática y los temas que ocupaban el arte europeo. Pero los mexicanos fueron los primeros que voltearon la mirada hacia su propia realidad para convertir eso en el tema principal de su obra. Esto le permitió a Fernando Botero, que en ese entonces tenía apenas 23 años de edad, volver la mirada hacia sus propias raíces para transformar ese universo inagotable en materia digna de su obra y en el tema central de su creación. Rescata entonces con grandes dosis de humor los recuerdos de su infancia y juventud. Son los personajes cotidianos de ese mundo los que habitan sus lienzos, los músicos, bailarines, monjas, militares, señoras de la alta sociedad, hombres de poder y hasta las mismas prostitutas, las que transforma con su juego de proporciones y su estilo volumétrico en una poesía de lo improbable. En palabras del artista, la obra debe gozar de una identidad clara con raíces profundas para que tenga validez y honestidad. El arte, cuanto más local, más universal. La religión ha sido un tema recurrente en la obra de Fernando Botero. Sin embargo, su interés por este tema no ha sido más que una excusa para explorar pictóricamente las situaciones, las formas, los colores
el vestuario y el mundo plástico y poético del clero. Los obispos, las monjas, los nuncios, los sacerdotes y los cardenales que ocuparon un lugar tan prominente en el ámbito provincial de Medellín de los años 30 y 40 inundan sus obras con cierta nostalgia y a la vez con sátira y humor, elementos fundamentales en la obra de Botero. Sus composiciones, con frecuencia inesperadas y sorprendentes, se traducen en un mundo mágico de ocurrencias improbables. A pesar de no ser un hombre religioso, Botero reconoce el papel fundamental del arte sacro en la tradición pictórica occidental. Fiel a su interés por anclar su obra en la gran tradición temática de la historia de la pintura, el artista hace referencia no solo a los grandes maestros y a la pintura colonial, sino también a una de las instituciones más poderosas de América Latina. En 1952, Fernando Botero realiza su primer viaje a Europa gracias al dinero que obtuvo con el premio del Salón Nacional de Artistas en Colombia. Allí llega con 19 años de edad como estudiante de arte pobre. Allí pasó hambre, pero también allí se produjo su primer encuentro con las grandes obras maestras del arte universal. A partir de ese momento, Fernando Botero realiza numerosos homenajes plásticos a artistas fundamentales de la historia del arte que han influido y enriquecido su vida artística, como Diego Velázquez, Piero La Francesca, Van Eyck, Ingres, Rubens y muchos otros. La riqueza de un artista consiste en la fusión de influencias que han marcado su vida y su trabajo, dice Botero. Para él, la contribución más grande que puede hacer un artista al mundo del arte es justamente su estilo, su forma única y muy personal de expresarse. En su serie de versiones, se apropia de temas que han sido recreados por otros y los transforma con su estilo en una obra de arte propia y completamente diferente. Es el caso de la Mona Lisa, 12 años, cuadro que se encuentra en la actualidad en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Está pintado con la generosidad característica de sus formas, la monumentalidad de su figura y la pincelada expresiva de ese entonces. El tema es de Leonardo da Vinci, pero el lenguaje es claramente de Botero. Es justamente a través de la naturaleza muerta, uno de los temas constantes de la obra de Fernando Botero, que nace su estilo. Fue en 1956 cuando Botero se traslada a vivir a México, donde vivió poco más de un año y medio, que una noche muy tarde, mientras trabajaba en su estudio, dibujó la forma de una mandolina. En el momento de trazar la cavidad del sonido, tal vez por cansancio físico, la hizo de manera muy pequeña. El contraste entre el contorno generoso y el detalle minúsculo del centro hizo que el dibujo explotara en su monumentalidad y deformación. Y en ese momento entendió con una claridad absoluta que había descubierto algo importante para su trabajo, una respuesta contundente a su búsqueda incansable. Este sería el inicio de un camino que lo llevaría a consolidar su propio estilo, su propio lenguaje, único y reconocible, fruto de la experimentación continua, la reflexión y el cuestionamiento inagotables, reflejo de sus convicciones artísticas y de su capacidad de transformar años de enseñanzas asimiladas en algo nuevo, fresco y propio. El estilo de Botero se basa en la sensualidad de la forma y en la exaltación del volumen. Cada trazo del pincel refleja sus convicciones artísticas. El suyo es un universo de volumen en el cual cada uno de sus personajes, sus flores, figuras, frutas, montañas y animales están pintados todos con la misma intención, con el mismo gesto. A mediados de la década de los 80, Fernando Botero se interesa por trabajar en una de sus grandes pasiones en la vida, la corrida de toros. De niño en Medellín, su tío lo inscribió en la escuela taurina del banderillero Aranguito y a los 15 años su entusiasmo por ese mundo lo llevó a pintar una serie de acuarelas que se exhibieron en la vitrina de don Rafael Pérez en la taquilla de la Plaza de Toros La Macarena, donde vendió la primera obra de su vida.
A partir de 1983, la corrida reaparece en la obra de Botero de manera arrolladora. Pintó óleos, dibujos, acuarelas, carboncillos, pasteles, sanguíneas e infinidad de bocetos en un derroche inagotable de energía y creatividad. Descubrió en este tema una infinidad de posibilidades plásticas que le permitieron jugar de manera sorpresiva con la composición, el color, la luz y las formas. Al retomar la tradición temática de sus predecesores, Goya, Picasso, Manet y Francis Bacon, entre otros, Botero experimenta con las posibilidades y los retos que implica un tema de esta índole en cuanto a la composición y su riqueza cromática. A Botero no le interesa la representación fidedigna de la corrida, sino las posibilidades plásticas de las escenas, el color, la composición, los volúmenes y la sensualidad poética de este tema tratado por los grandes maestros. Su reencuentro con esta temática inspira una de las épocas más prolíficas en la vida del artista. La corrida y sus múltiples variaciones fueron el tema central de varias de sus más importantes exposiciones de toda su carrera, principalmente la que se llevó a cabo en el marco de la Exposición de Independientes en el Grand Palais de París en noviembre de 1992. En el 2004, Botero se aleja nuevamente de aquellos temas característicos y placenteros de su producción para crear una obra aún más brutal y conmovedora. Se trata de los cuadros y dibujos que realizó sobre el tema de Abu Ghraib. Esta serie surgió de la profunda indignación del pintor al enterarse de los crímenes perpetrados en la prisión iraquí de Abu Ghraib, donde miles de prisioneros fueron víctimas de terribles torturas en manos de soldados americanos. Al entender la tortura como una de las diferencias fundamentales entre la civilización y la barbarie, Fernando Botero denuncia la doble moral del gobierno de Estados Unidos. La acusación es clara: no se trata de tormentos que surgen de un pueblo ignorante, sino de actos innombrables, con conocimiento de causa, cometidos y avalados por una potencia mundial, lo cual le agrega perversión a la violencia. Las escenas de la serie Abu Ghraib se hallan enmarcadas en espacios cerrados y sofocantes, donde rara vez aparece el verdugo. Los personajes centrales son las víctimas, que aparecen enormes, abarcando la mayor parte del lienzo, pero reducidas a una humillación indescriptible. Botero, con la convicción de que no se debe lucrar con la miseria y el sufrimiento ajeno, decide donar todas las piezas de la serie, principalmente al Berkeley Art Museum de la Universidad de California. El arte es una acusación permanente, dice Botero. Su propósito es hacer visible lo que es invisible, y su intención es crear un testimonio artístico de un episodio dramático que no se debe olvidar. En el 2006, durante una de sus acostumbradas visitas a Zihuatanejo, México, Fernando Botero descubrió un circo humilde que denotaba un auténtico y verdadero sabor latinoamericano. Ese episodio lo dejó sorprendido, no solo por sus personajes que mostraban una tristeza contenida, sino principalmente por su inmensa poesía y por la plasticidad de sus formas y colores. Además, revivió para él recuerdos de los circos que había visto en Medellín en la época de su juventud. Ese encuentro abrió las puertas de su imaginación a un tema de enormes posibilidades que había sido ennoblecido por el trabajo de varios de los grandes maestros de la pintura, como Picasso, Matisse, Renoir, Degas, Toulouse-Lautrec, Léger, Seurat y Chagall, entre otros. A pesar de mostrarse en plena acción, los personajes de las escenas del circo reflejan en su obra la serenidad y la estática propias de los personajes boterianos y transmiten una sensación paradójica que oscila entre el dinamismo y la quietud. Los trapecistas, payasos y contorsionistas se convierten en los protagonistas de esta serie de obras que se caracteriza por su colorido, su melancolía y su encanto poético. Las imágenes del circo producen una reacción ambigua en el espectador, un sentimiento de compasión
junto a una sonrisa inevitable, lo que para Botero se traduce en una alegría matizada por las dificultades de la vida. No podría concluir esta charla acerca de la obra de Fernando Botero sin incluir dos aspectos importantísimos de su trabajo. El primero concierne el dibujo, que en su caso representa el punto de partida de cada una de sus obras. A diferencia de muchos artistas contemporáneos para quienes el dibujo ha perdido la importancia que mantuvo a lo largo de la historia del arte, Fernando Botero ha desarrollado una verdadera maestría en múltiples técnicas del dibujo, como es el caso del pastel, el lápiz, la acuarela, la tinta china, la sanguínea y el carboncillo. Esto le ha permitido descubrir infinitas posibilidades. A veces el dibujo es apenas sugerido, utilizando un trazo fino pero preciso, que a pesar de su simplicidad, permite intuir el volumen en la sensualidad de la forma. En otras ocasiones, el énfasis radica más bien en la sugerencia del color, y en otras, el resultado es más bien monocromático. Los temas en este caso son aquellos que han ocupado su obra desde siempre, aquellos inspirados en los recuerdos de su infancia y adolescencia en Medellín, o escenas de la corrida, del circo, la naturaleza muerta, etc. Algunos son elaborados en papel, otros sobre lienzo, algunos pequeños, otros en gran formato, pero todos están concebidos con el estilo contundente y reconocible de Botero. Otro aspecto fundamental de su trabajo es su obra escultórica. En 1973 comienza a trabajar la escultura de manera consistente. El volumen de sus formas lo llevó de manera natural a querer explorar la tridimensionalidad, y como todo lo que ha hecho en su vida, aprendió también este oficio de manera autodidacta. 10 años más tarde, su trabajo escultórico había adquirido para él la misma importancia que su oficio como pintor. En 1983 decide establecer un estudio en Pietrasanta, Italia, un pueblo pequeño en la Toscana donde se encuentran algunas de las fundiciones y los talleres de mármol más importantes del mundo. A través de los siglos, muchísimos artistas, incluyendo Miguel Ángel y Henry Moore, por citar tan solo algunos, han acudido a ese lugar atraídos por la calidad del trabajo artesanal y por las minas de mármol de Carrara que se encuentran a tan solo media hora de camino. Desde entonces, todos los años, pasa una temporada allí, dedicado a trabajar la escultura, la cual elabora primero en barro y luego termina en yeso, antes de ser entregada a las fundiciones de bronce o a los talleres de mármol, donde artesanos hábiles y experimentados se dedican a reproducirla. De nuevo, lo que se traduce en sus formas escultóricas es la exaltación del volumen y la sensualidad de las formas. A mediados de la década de los 80 comenzó a experimentar con el tamaño de sus esculturas y en 1990, en el Forte di Belvedere de Florencia, exhibió por primera vez su obra monumental. 2 años más tarde, llevó a cabo en los Campos Elíseos de París una exposición de fundamental importancia para él, que de alguna manera representó un parteaguas en su carrera. Su exposición de esculturas monumentales en la avenida más importante de París representó la primera vez que la ciudad prestaba sus espacios públicos para la exposición de un artista vivo, y ese artista ni siquiera era francés. A partir de ese momento y a lo largo de su carrera, ha expuesto en más de 20 ciudades alrededor del mundo en escenarios imponentes como Park Avenue en Nueva York, el Paseo de Recoletos en Madrid, la Plaza de la Señoría en Florencia y el Gran Canal en Venecia. También expuso en Shanghái, Singapur, Tokio y Buenos Aires, por citar tan solo algunos. My father has not even opened the door to this storage in 40 years. He says, let yourself go. Let yourself go. Pero yo quiero es pintar mejor que todo el mundo. Mi vida es pintar. His friends were saying, are you goddamn crazy? Artist? What are you talking about?
When he arrived in New York for the first time, he arrived literally with $200 in his pocket. A curator this walks into your studio, discovers your work, and then it enters into the Museum of Modern Art. All of a sudden, everybody knew who he was. You see, I like this fullness, this generosity, this sensuality that you communicate, because, you know, the reality is rather dry. I think the art world has been very critical of him. I think Botero's work is terrible. I think his work is the Pillsbury Doughboy. It's always an intellectual snobism. If everybody likes to work, it's a tragedy. The moment he walks into his studio, somehow he seems 10 years younger because he's passionate about what he's doing. To do something so dramatic at the same time, done with so much love. We're all big family people. I don't know if that's because we're Latin or because we all love each other so much. Everybody has to die. Botero will never die. He will be there in the art history of the world. That's it. Muchas gracias, Lina Botero Sea, por esta presentación tan amplia en torno a momentos muy significativos de la obra del maestro Fernando Botero. Y aquí te preguntamos, Lina, que si nos lo permites, ¿cómo se encuentra el maestro Fernando Botero en su salud y en su momento creativo? Afortunadamente está muy bien. Él está viviendo desde hace más de 10 años de tiempo completo en Mónaco y tiene una vida muy tranquila, muy dedicada a lo que es más importante para él en la vida, que es su trabajo. Tiene un estudio fantástico que con una vista sobre el puerto, es un estudio muy grande que le fue otorgado en vida hace muchos años ya, más de 30 años por el príncipe Reñero, y realmente es un lugar muy privilegiado para él para trabajar. Tiene una luz fantástica. Y bueno, él hace lo que más feliz lo hace en la vida, que es trabajar continuamente. Hoy en día, por la pandemia, en lugar de 8 horas al día, pasa unas 4 horas al día en el estudio, pero aún por las mañanas en su apartamento dibuja, está continuamente haciendo bocetos, que es la base principal de su trabajo. Y está muy bien, afortunadamente. Él lleva ya más de 48 años de vida con su actual esposa, la también artista Sofía Bari, que es una mujer extraordinaria y con quien tiene una relación realmente única, impresionante, de una comunicación a todo nivel y muy especialmente a nivel artístico, que es una cosa que ellos comparten y que los hace profundamente muy felices. Así que a pesar de la pandemia, mi padre se ha mantenido muy creativo y siempre trabajando con el mismo entusiasmo de siempre. Muchas gracias, Lina. Maestra Verónica Delgado Cantú, directora de nuestra Facultad de Artes Visuales, algunas palabras para despedir y agradecer a Lina su participación. Sí, muchas gracias. Lina, fue un gran placer contar con tu presencia esta tarde. Una mujer comprometida con la cultura y que cuenta con una gran sensibilidad. Tu charla ha sido muy enriquecedora. Te agradecemos mucho tu disposición y apoyo para que este evento se cristalizara. Y pienso que algo que podemos rescatar de estos meses de encierro, pues es la oportunidad de que eventos como el de hoy puedan llegar a ser apreciados por más gente. Sin embargo, no descarto la posibilidad de que nos acompañes físicamente en un futuro próximo. Aquí en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, eres bienvenida cuando gustes. Y muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes, les agradezco inmensamente esta invitación y me dará muchísimo placer acompañarlos físicamente en un futuro. Yo creo que esto que estamos viviendo es extraordinario, las posibilidades que se nos abren virtuales para estar en compañía de muchas personas, pero nada reemplaza la presencia física, así que me encantará estar con ustedes en algún futuro próximo en Monterrey y les agradezco a todos que nos hubieran acompañado el día de hoy. Espero haber podido proporcionar una visión global sobre el trabajo de mi padre, con quien tengo el infinito placer y el infinito gusto poder trabajar. Muchas gracias.
Lina, muchísimas gracias por tu presencia y participación en esta cátedra de arte latinoamericano Fernando Botero de la Facultad de Artes Visuales y la Secretaría de Cultura de la Universidad de Nuevo León, cátedra que coronaremos este domingo 21 de febrero a las 20 horas con la transmisión por nuestro canal de televisión, Canal 53 y las plataformas de Cultura UNL del documental Botero, con una producción a tu cargo y dirigido por Don Milar. Agradecemos realmente todas las facilidades para compartir esta obra cinematográfica. Y para cerrar, ¿qué nos puedes compartir, adelantar un poco sobre Botero, el documental, por favor? Es realmente, creo que les va a encantar. Como les decía, es el resultado de más de 2 años y medio de trabajo. Un documental que se filmó en 10 ciudades del mundo, entre ellas en Shanghai, en Hong Kong, en Beijing, en Medellín, en Nueva York. Realmente nos acompañó el equipo cinematográfico a lo largo de estos 2 años y medio en momentos de intimidad, en momentos de trabajo, en diferentes situaciones, y creo que realmente se captó momentos de gran autenticidad. Por ejemplo, estuvimos en Nueva York abriendo el depósito de mi papá, que llevaba cerrado durante más de 40 años, y fue como haber abierto una cápsula de tiempo. Extraordinario descubrir los bocetos, los dibujos, las notas, la correspondencia que él mismo se escribía en ese entonces, cuando artista joven que era él en ese momento, trabajaba en Nueva York y estaba luchando por salir adelante. Total, que creo que es una visión muy completa sobre lo que es la vida y la obra de Fernando Botero. Muy bien. Lina Botero Sea, muchísimas gracias. Maestra Verónica Delgado Cantú, enhorabuena por estas iniciativas. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por acompañarnos en esa transmisión especial de la Cátedra de Arte Latinoamericano Fernando Botero. Hasta la próxima. Gracias.